versículos del 1 al 3, este pasaje que leímos hace un momento, y quiero invitarle, por supuesto, a regresar cada domingo para adorar al Señor y para escuchar la exposición de su palabra. Apocalipsis del capítulo 1 del 1 al 3. Permítame dar lectura una vez más a este pasaje. Escuche la lectura de la santísima palabra de nuestro Señor. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. El Señor quiere añadir su rica bendición a la lectura y exposición de su santísima palabra. Vamos a orar. Padre, gracias por el privilegio de estar en tu presencia y por la bendición que es escuchar la lectura de tu palabra. Ahora, Señor, te rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que nos concedas el ministerio de tu Santo Espíritu, para que podamos entender tu palabra y entendiéndola podamos creerla y sobre todo podamos obedecerla. Confesamos, Señor, que nos sentimos incapaces de entender este maravilloso libro, pero danos la seguridad el día de hoy de que este libro fue dado a la iglesia para ser leído, para ser escuchado y también para ser obedecido. Te rogamos entonces que la exposición de hoy sea fiel a lo que el Espíritu Santo inspiró a Juan a escribir, a las palabras que Juan escribió habiéndolas recibido de Cristo mismo. Padre, te rogamos entonces todo esto para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el libro de Apocalipsis es un libro que ha sido percibido por la mayoría de los cristianos, me atrevo a decir, usted y yo incluidos, como un libro misterioso, como un enigma misterioso que está más allá de nuestra comprensión, que está más allá de nuestro entendimiento. De tal modo que aún intérpretes bíblicos y teólogos del calibre de Juan Calvino, por ejemplo, se han mantenido o han guardado su distancia del libro de Apocalipsis. ¿Sabía usted que Juan Calvino nunca escribió un comentario sobre el libro de Apocalipsis? Y se dice que él dijo que él no escribió un comentario del libro de Apocalipsis porque él no pensaba que lo entendía lo suficientemente bien como para escribir un comentario sobre este libro. Así que si teólogos como Juan Calvino confiesan que el libro escapa a su entendimiento, bueno, ¿qué hemos de pensar personas como usted y como yo? La pregunta que todos nos hacemos es: ¿puedo entender el libro de Apocalipsis? Y podemos poner la pregunta de otra manera: ¿puede el libro de Apocalipsis ser entendido? ¿Puede el libro de Apocalipsis ser entendido? Bueno, a lo largo de la historia de la iglesia ha habido intentos de interpretar este libro y por lo menos se han desarrollado 4 perspectivas o 4 entendimientos acerca del libro de Apocalipsis. Y los voy a describir brevemente porque es importante que usted conozca esto. Hay mucho más que decir, pero me voy a limitar a una muy breve descripción de estos entendimientos del libro de Apocalipsis que se han desarrollado a lo largo de la historia de la iglesia. Primero que nada, la llamada perspectiva preterista. Y la palabra preterista viene de pretérito, se refiere al pasado. Esta perspectiva
sostiene que el libro de Apocalipsis es una profecía acerca de la caída de Jerusalén, la cual ocurrió en el año 70 después de Cristo. Y así entonces se cree, de acuerdo a esta perspectiva, que la inmensa mayoría de lo que está escrito en el libro de Apocalipsis, con excepción de, por ejemplo, la segunda venida de Cristo, tiene que ver con cosas que se cumplieron precisamente en o alrededor de la caída de Jerusalén. Pero también está la perspectiva historicista, y esta perspectiva sugiere que el libro está lleno de referencias a eras sucesivas en la historia de la iglesia. Los que argumentan esto, los que sostienen esta perspectiva, pues casi siempre se refieren a eventos que han sucedido en la historia de la Europa occidental, y esa es una de las críticas que se le da a esta perspectiva. Incidentalmente, encontramos, digamos, esta perspectiva en nuestra confesión de fe de Westminster. Es una de las cosas que no son muy correctas en nuestra confesión. Por ejemplo, los reformadores tempranos, ellos pensaban que el Papa de Roma era el anticristo, ¿no? Y ahí, así, si usted lee la confesión de fe, así se declara en la confesión de fe de Westminster, ¿no? Pero bueno, hay otra perspectiva, la perspectiva futurista. Y esta es la más popular en el mundo evangélico. Esta perspectiva es la que usted encuentra en el libro, en el comentario, en la película, en la serie, que los cristianos leen o ven o escuchan. Es la perspectiva más común en las librerías cristianas, y esta perspectiva, por supuesto, sostiene que con excepción de los primeros 3 capítulos, el resto, todo el libro de Apocalipsis se refiere a eventos que rodearán el retorno de Cristo, la segunda venida de Cristo. Y específicamente esta perspectiva habla del tiempo inmediatamente anterior, algunos dicen los 7 años anteriores a la venida de Cristo, ¿sí? Por lo que entonces el libro solamente es relevante, o sería relevante, para personas que han de vivir en ese tiempo. Pero hay una cuarta perspectiva que se conoce como la perspectiva idealista. Y la perspectiva idealista nos dice que el mensaje del libro de Apocalipsis es relevante para cada periodo de la historia. Para cada periodo de la historia, sobre todo, es relevante para la iglesia en el periodo de tiempo entre la primera y segunda venida de Cristo. Y el libro entonces tiene valor para todos los creyentes en todas las épocas. Y déjeme decirle que si bien podemos aprender mucho de las otras perspectivas, a mi juicio, y no estoy solo en esto, esta es la mejor perspectiva. Este quizás sea el entendimiento más correcto del libro de Apocalipsis. O sea, ver el libro no como refiriéndose nada más al pasado o al futuro o alguna era en la historia de la iglesia, o como, digamos, una descripción de la era de la historia de la iglesia, sino como un mensaje que es relevante para todos los creyentes en todas las épocas entre la primera y la segunda venida del Señor Jesucristo. Bueno, pero si hay entonces diferentes perspectivas, diferentes entendimientos, ¿cómo podemos nosotros saber qué interpretación es la correcta? ¿Cómo yo puedo saber si mi interpretación del libro de Apocalipsis es una interpretación correcta? ¿Cómo puedo saber si estoy entendiendo correctamente el libro de Apocalipsis? Nos hicimos la pregunta, ¿puede el libro de Apocalipsis ser entendido? Yo le voy a responder que sí, pero ¿cómo saber? ¿Cómo saber que estoy entendiendo correctamente el libro de Apocalipsis? Bueno, alabado sea Dios y como reformado no me gusta decir afortunadamente, pero quiero decir alabado sea Dios, que Él nos ha provisto algunas claves para entender el libro de Apocalipsis. ¿Dónde encontramos esas claves? ¿Las encontramos en algún comentario bíblico? ¿Las encontramos en algún escrito enigmático escondido en algún lugar? No, estas claves nos son dadas en lo que se conoce como el prólogo del libro de Apocalipsis, es decir, Apocalipsis 1 del 1 al 3. Apocalipsis 1 del 1 al 3. Ahí Juan el apóstol
escribiendo en el año 96, durante su exilio en la pequeña isla de Patmos, donde se encontraba prisionero por causa de su testimonio de Cristo Jesús. Ahí el apóstol Juan responde algunas de las preguntas más fundamentales con respecto al libro de Apocalipsis. Y al responder a estas preguntas, Juan nos provee de unas llaves para abrir los misterios de este maravilloso libro. ¿Cuáles son estas preguntas? Si bien ahí pudiéramos mencionar varias, me voy a limitar a 3. Y aquí debo hacer un comentario pertinente. Bueno, un par de comentarios. Número uno. El día de hoy, como usted ha leído, estamos en una introducción al libro de Apocalipsis. Le va a sonar quizá más a una clase, a un estudio bíblico, a una clase de seminario tal vez. Pero es importante poner este fundamento, es importante que nosotros tengamos estos entendimientos básicos para poder entender el libro de Apocalipsis. Por otro lado, y aquí le digo, prepárese, no será, bueno, después de todo, qué novedad, ¿no? Pero no será un sermón breve, ¿de acuerdo? Así que prepárese usted porque sobre advertencia no hay engaño, ¿no? Bueno, muy bien. Así entonces, bueno, me pareció oír que dijera, no importa, pastor, hable usted 2 horas, no importa. Bueno, o eso creí oír, o eso quiero escuchar. Bueno, ¿cuáles son estas preguntas? ¿Sí? Y a mí me encantaría ver en la iglesia así más personas con sus libros de notas, ¿no? Escribiendo, tomando notas y aprendiendo y para luego, miren, ahí está Dianela con su libretita de notas. Todos debemos levantarnos y llamarte bienaventurada, así es, por supuesto. Y anotando y para luego en la casa conversar con la familia o decirle, oiga pastor, esto que dijo usted, ¿qué dije? Esto, yo lo dije. Bueno, sí, para que pueda usted conversar y aclarar sus dudas. Bueno, muy bien, ¿cuáles son estas preguntas? Primera pregunta fundamental: ¿qué clase de libro es el libro de Apocalipsis? ¿Qué clase de libro es el libro de Apocalipsis? Número 2, ¿cuál es el propósito del libro de Apocalipsis? Y número 3, ¿cuál es la respuesta apropiada al libro de Apocalipsis? ¿Qué clase de libro es? ¿Cuál es el propósito del libro de Apocalipsis? ¿Y cuál es la respuesta apropiada al libro de Apocalipsis? Bueno, las respuestas a estas preguntas nos van a ayudar a entender que, puesto que este libro, como vamos a aprender, este libro fue dado a la iglesia, este libro nos fue dado a nosotros y no nada más a los eruditos bíblicos, a los profesores de seminario, a los teólogos, a los expertos en profecía. Este libro fue dado a los niños y de hecho los niños pueden entenderlo mejor que nosotros los adultos. En un momento más le voy a decir por qué. Este libro fue dado a personas comunes y corrientes como nosotros. Por lo tanto, debemos leerlo, debemos escucharlo y por supuesto debemos obedecerlo. Así que comencemos con la primera pregunta. Esta va a ser quizá la respuesta más larga en este sermón, así que por favor tenga usted paciencia, pero es sumamente importante, sumamente importante. ¿Qué clase de libro es el libro de Apocalipsis? Vamos a empezar por ahí. Bueno, versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bueno, un comentarista dice, es importante, me parece que está en lo correcto, es importante comenzar haciéndonos esta pregunta. ¿Por qué, dirá usted? Porque nuestra respuesta a esta pregunta, ¿qué pregunta? ¿Qué clase de libro es el libro de Apocalipsis? Nuestra respuesta a esta pregunta determina nuestras expectativas del libro. Así que, como dice este autor, de hecho tiene esta cita, bueno, usted no la tiene, la tuvieron en el culto anterior. Interpretaciones incorrectas del libro de Apocalipsis a menudo comienzan con mal entender la clase de libro que Apocalipsis es.
O sea, usted no lee un libro de poesía, como usted lee un libro de en prosa. O sea, no lee una narrativa como lee poesía. Tenemos que empezar preguntándonos qué clase de libro es el libro de Apocalipsis. Y como a menudo es el caso, los libros de la antigüedad comienzan, ¿sí? Usualmente dándonos una indicación de la clase del libro que estamos leyendo. Y en el caso del libro de Apocalipsis, los versículos iniciales, ¿qué versículos? Versículos 1 al 3, que forman el prólogo para el libro entero, nos dicen que este libro, el libro de Apocalipsis, pertenece a tres clases diferentes de géneros literarios. Para decirlo de manera simple, el libro pertenece a tres diferentes clases de literatura. ¿Cuáles son? Número 1, el libro es un apocalipsis. Una vez más, la revelación de Jesucristo. Bueno, ¿dónde dice ahí que es Apocalipsis? Bueno, permítame un momento. ¿Sí? Nosotros leemos en el primer versículo que el autor se refiere a este libro como la revelación de Jesucristo. Y ahí aprendemos, número 1, el tema y la naturaleza del libro. El libro es la revelación de Jesucristo. Ahora bien, revelación de Jesucristo puede ser entendido como la revelación por Jesucristo, o sea, que proviene de Jesucristo, que viene de Jesucristo, o la revelación acerca de Jesucristo. ¿Sí? Y como alguien lo pone, este libro o bien revela a Jesucristo como el personaje principal, o Jesucristo es la fuente de todo lo que es revelado a Juan a través de un ángel. Yo no pienso que tenemos que escoger entre lo uno o lo otro. En un sentido, ambas cosas son verdad, porque el libro es una revelación de Jesucristo, proviene de Jesucristo, pero también es una revelación acerca de Jesucristo. Pero aunque este libro es una revelación de Jesucristo, por favor noten ustedes que hay aquí algo muy importante. Como dice el versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Como dijera un profesor mío que me dio clases de Apocalipsis, Dios de tiempo en tiempo reveló mensajes a su pueblo, ciertamente, pero en el Apocalipsis Él presenta un descubrimiento, una revelación extendida de revelación bíblica, ¿sí? Y esta se la da a su Hijo Jesús. Así que un título quizá más largo y más apropiado para el libro de Apocalipsis sería la revelación que Dios le dio a Jesucristo, ¿no? La revelación que Dios le dio a Jesucristo. Sin embargo, esta revelación que Dios le dio a Jesucristo es una revelación que le fue dada para que Él la pasara a otros. Y así entonces nosotros podemos ver que esta revelación fue dada por Dios a Cristo para que Cristo la diera a ¿quién? Vea el versículo 1, para que se la diera a sus siervos. Y esta es una referencia. ¿Qué quiere decir Juan? Lo vamos a ver un poquito más adelante con siervos. Bueno, a usted y a mí, creyentes en Jesucristo. Note entonces, por favor, aquí, note usted que hay una cadena de revelación. La revelación fue dada por Dios a Jesucristo. Y habiéndola recibida de Dios, llega a ser su propia revelación. Así que esta revelación es una revelación donde Jesús habla acerca de sí mismo. Por lo tanto, Jesús es tanto el objeto como el contenido de esta revelación que Él le va a dar a sus siervos. ¿Cuál es la cadena de revelación aquí? Dios le da revelación a Jesucristo. Jesucristo por medio de un ángel le da esta revelación a Juan. Note, el ángel es un mensajero. Los ángeles no son fuente de revelación, simplemente son mensajeros. Dios le da revelación a Cristo, Cristo la da por medio de un ángel a Juan, y Juan la puso por escrito para todos nosotros, para usted y para mí. Pero también encontramos en los primeros versículos
algo acerca de la naturaleza de este libro. Este libro es un apocalipsis, ¿sí? Es un apocalipsis. El libro pertenece a un género literario, ¿sí? A literatura cristiana, cristiana y judía antiguas, que han sido conocidas, o que ha sido conocida esta literatura desde el siglo XIX como literatura apocalíptica. Y algunos libros canónicos, ¿qué quiero decir con esto? Libros que pertenecen a la Biblia, que están en el canon bíblico. Estos libros, son identificados como literatura apocalíptica. ¿En qué estoy pensando? El libro de Daniel, por ejemplo, el libro de Ezequiel. Pero hay numerosos libros extra bíblicos fuera del canon bíblico que también caen dentro de esta categoría conocida como literatura apocalíptica. Tenemos libros como primero de Enoch, cuarto de Esdras, segundo de Baruch, tercero de Baruch, la ascensión de Isaías, el pastor de Hermas, etcétera, 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 etcétera. Un montón de libros que caen dentro de esta categoría. ¿Y qué es la literatura apocalíptica? Bueno, la literatura apocalíptica se caracteriza por lo siguiente, escuche bien, se caracteriza por la aparición de visiones celestiales. ¿Sí? ¿Ok? Y estas visiones están llenas de simbolismo. En estas visiones aparecen visitantes celestiales. En estas visiones cargadas de simbolismo, dadas por visitantes celestiales, se realiza un viaje al más allá, ¿sí? O al inframundo, o al cielo. También ahí se presentan representaciones del fin del mundo o de la existencia más allá de la vida. Se caracterizan por un dualismo entre el bien y el mal, la luz y las tinieblas, etc. Dividen la historia en períodos, pero sobre todo se caracterizan por el uso de lo que se conoce como seudónimos. O sea, normalmente los autores de estos libros apocalípticos, que no son canónicos, que no están en la escritura, usan un nombre falso, ¿sí? No ponen su nombre real. Y esta es una de las diferencias más grandes entre el Apocalipsis de Juan y el resto y todos los demás apocalipsis. Porque si vemos nosotros en el capítulo 1, versículo 9, Juan no usa un seudónimo. Juan habla en primera persona. Y Juan dice, yo Juan. Ya veremos quién es este Juan. Por ahora vuelvo a decir, ya hice una alusión a esto. Juan es el apóstol Juan. Sin embargo, esto es debatido y hay quienes sugieren que el libro fue escrito por otro Juan, cosa que rechazamos. Creemos que Juan el apóstol escribió este libro. Pero de manera más importante, quizá la diferencia más grande que tiene el libro de Apocalipsis de Jesucristo, o la revelación de Jesucristo y los demás libros apocalípticos, es precisamente esta perspectiva acerca de la historia de la redención. Y me refiero a que en el libro de Apocalipsis hay un mensaje sumamente importante. El libro enseña y proclama que el Mesías de Dios ya ha venido, ya vino, ¿sí? Nos ha liberado de nuestros pecados con su sangre y está sentado a la diestra del Padre Todopoderoso. Y ahí Él ha recibido dominio y poder y autoridad. Mientras que en todos los demás apocalipsis, todo esto que mencioné son todavía realidades futuras. En cambio, el libro de Apocalipsis proclama su mensaje a partir del hecho de que Cristo Jesús, el Mesías prometido, ya ha venido. Ahora, quiero que note algo más aquí que es importante. No solamente el tema, no solamente la naturaleza del libro, pero también la manera en que esta revelación es dada. La manera en que esta revelación es dada. Como en el caso de los demás apocalipsis, Juan recibe esta revelación a través de visiones, ¿sí? A través de visiones. De hecho, como vamos a ver, hay muchas maneras de bosquejar el libro, de dividir el libro y demás, pero quizá la más natural es seguir esta división. El libro consiste de un prólogo, un epílogo y en medio de estos dos, 4 visiones principales. Las vamos a ver
más adelante, no el día de hoy. 4 visiones principales. O sea, ¿cómo recibió Juan esta revelación? Se la dictaron, la leyó, ¿sí? ¿Leyó en Twitter, Telegram, Instagram? No, ¿dónde? ¿Cómo recibió Juan esta visión? Perdón, esta revelación por medio de visiones. Por medio de visiones. Pero aquí hay algo muy importante, muy importante. Estas visiones son simbólicas en naturaleza. Son altamente simbólicas. Y esto es importante. Y usted dirá, ¿por qué es importante? ¿Por qué me debe interesar saber que las visiones que Juan recibió son simbólicas? Bueno, le voy a decir por qué. Porque uno de los temas de discusión principales con respecto al libro de Apocalipsis es si debemos tomar Apocalipsis simbólicamente o literalmente. Simbólicamente o literalmente. Ahora bien, como dice un comentarista, una de las claves para una correcta interpretación de este libro yace en los primeros versículos. De hecho, en el primer versículo, el cual introduce y pone el tono para el libro entero. Es decir, noten ustedes, dice aquí, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos, ¿verdad? Y la declaró enviándola por medio de un ángel. Ahora, aquí se usa una palabra griega. Se lo voy a decir porque tal vez quiera usted leer más acerca de esto. La palabra se dice, bueno, literalmente semaino. Puede pronunciarse de otra manera, pero ese no es importante aquí. Y esta palabra se usa para indicar la manera en que Dios dio esta revelación a Juan. Esta palabra tiene la noción de simbolizar, significar, comunicar por medio de símbolos, y se relaciona a una palabra, la palabra semeion, la cual se usa en el Nuevo Testamento para hablar de los milagros de Jesús como señales, como símbolos de su poder divino. Así que la palabra semaino puede significar dar a conocer o comunicar, o de manera más concreta, mostrar por medio de signos. Mostrar por medio de signos. ¿Y qué quiere? ¿Por qué es importante? Porque esto sugiere que las visiones están en forma de signo o están en forma simbólica cuando Juan las recibe. Y usted dice, bueno, ¿y qué? ¿Por qué es esto importante? Bueno, le voy a dar un ejemplo. Si va usted al capítulo 9, ahí leemos de una plaga de langostas que sale del abismo. Y estas langostas tienen cabello de mujer y cola como de escorpiones, y el ruido de sus alas es como millones y millones de caballos. Entonces leemos esto, y si no entendemos que la visión que Juan recibió ya estaba en forma simbólica, vamos a caer en el error común que la gente comete cuando lee el libro de Apocalipsis. En otras palabras, piensan que en este caso del ejemplo de Apocalipsis 9, lo que Juan vio, lo que Dios le permitió ver a Juan, fueron helicópteros, ¿sí? O sea, Juan vio hacia el futuro y vio los helicópteros Apache o cualquier otro helicóptero de estos así poderosos que hay ahorita. Pero el pobre de Juan, viviendo en el primer siglo, pues no tenía un marco de referencia para entender lo que estaba viendo, y lo único que alcanzó a decir, pues son langostas, ¿no? Que sus alas, o sea, las hélices, ¿no? Sus alas hacen ruido como de multitud de caballos. O sea, la idea es que Juan de alguna manera fue transportado a nuestro presente, a su futuro, y vio estas cosas para las cuales él no tenía categoría alguna para poder explicarlas, y por lo tanto alcanzó a decir, estas son langostas. No, hermanos, no. ¿Qué es lo que Juan vio? ¿Vio helicópteros? No. La visión que él recibió fue una visión de langostas, con cabello de mujer y con cola como de escorpión. Eso es lo que él vio, ¿sí? Y eso significa que la naturaleza simbólica de las visiones sugiere que no es Juan
quien pone los objetos en forma simbólica, sino que estos le fueron presentados en forma simbólica. Así entonces, ¿sí? Cuando Juan dice que vio un cordero como inmolado, ¿qué es lo que vio? Un cordero como inmolado. Cuando dice que vio un dragón con 7 cabezas, ¿qué es lo que vio? ¿A Barney? No. ¿A Godzilla? No. Vio un dragón con 7 cabezas. Cuando se dice que él vio una prostituta montada sobre una bestia escarlata, ¿qué es lo que él vio? Una prostituta sentada sobre una bestia escarlata, y así por el estilo. Y como dice un anterior profesor mío, cada objeto, por cierto, es un símbolo que debe ser interpretado, pero los objetos ya estaban en forma simbólica, no en forma de personas o eventos históricos, sino en forma simbólica. Y esto tiene una implicación muy importante, en caso de que usted se estuviera preguntando, ¿qué implicación tiene esto para nosotros? Para el cómo entendemos, para el cómo leemos o interpretamos el libro de Apocalipsis. Bueno, déjeme decirle, tome en consideración que el libro de Apocalipsis es un libro altamente simbólico. No lo tome literalmente a menos que se le indique hacerlo. Quizá por esta razón los niños pueden aprender o entender más este libro. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente piensa que el libro de Apocalipsis es un rompecabezas que debe ser armado. Y estamos rompiéndonos la cabeza para tratar de poner las piezas, ¿sí? El libro de Apocalipsis no es un rompecabezas, es un libro de imágenes, es un libro de figuras, ¿sí? Y por eso los niños que todavía usan su imaginación, espero, si todavía no les ha atrofiado el cerebro tanto celular, pero que todavía usan su imaginación, pueden entender este libro más que nosotros los adultos que hemos dejado de usar nuestra imaginación. Es un libro simbólico, ¿sí? Y vea las imágenes. Es como ver una película el día de hoy de fantasía o de ciencia ficción. Vea el libro como un libro de imágenes. Obviamente los símbolos tienen significado, por supuesto. Y la pregunta es, ¿y cómo yo sé qué es lo que significan los símbolos? Bueno, gracias a Dios también tenemos nosotros algunas claves aquí. Y para empezar, debo decirle que el libro de Apocalipsis ya nos provee el significado de algunos de sus símbolos. O sea, no tiene que buscarlos aquí o allá. Les cito un ejemplo, Apocalipsis 1:20. ¿Qué dice Apocalipsis 1:20? Ahí se nos dice lo siguiente: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. O sea, no trate usted de buscar por ahí otro significado, porque Jesús mismo ya le dijo a Juan, estos candeleros significan ¿qué? Iglesias. Iglesias. Por ejemplo, capítulo 19, se nos dice que es el lino fino, limpio y resplandeciente con el cual los santos son vestidos. Dice, son las acciones justas de los santos. Ya puede usted descansar tranquila, hermana fashionista. No va a pasar la eternidad en la nueva tierra con un batón blanco. No, es un símbolo. ¿Okay? Es un símbolo, ¿sí? Habrá fashion, sí habrá fashion, no se preocupe, ¿okay? No va a estar usted con una batita blanca ahí toda la eternidad. Es un símbolo, ¿sí? Ese lino fino, dice, son las acciones justas de los santos. Y las 7 cabezas que has visto son 7 montes. ¿Para qué le buscas otro significado si ya te dijeron cuál es el significado? Ahora bien, algo más que es importante. Número 1, sí, Apocalipsis ya interpreta algunos de sus símbolos, pero también he aquí algo que usted y yo tenemos que tomar en cuenta. La vasta mayoría de los símbolos que encontramos en el libro de Apocalipsis, la vasta mayoría de las imágenes que encontramos en Apocalipsis provienen del Antiguo Testamento. O sea, para ponerlo de esta manera, hermanos, de los 278 versículos, de los 404 versículos que hay en Apocalipsis, por lo menos en el original, contienen referencias al Antiguo Testamento. Y hay en el libro más de 500 alusiones a textos del Antiguo Testamento. Entonces, ¿cuál es el punto aquí?
¿Cuál es el punto? Conoce tu Antiguo Testamento si quieres entender el libro de Apocalipsis. Quizás esa es otra razón por la cual vamos al libro y decimos, no entiendo nada. ¿Por qué? Porque no conocemos el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis está lleno de referencias, alusiones, imágenes, símbolos que provienen del Antiguo Testamento. ¿Quieres entender Apocalipsis? Conoce tu Antiguo Testamento. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué clase de libro es? Es Apocalipsis, es revelación, pertenece a la literatura apocalíptica. Y como tal, es un libro altamente simbólico. Pero también, ¿qué? Es profecía. Ve el versículo 3. Es profecía. Dice así: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras ¿de qué? De esta profecía. Ahora bien, debemos entender que cuando decimos que el libro es profecía, no estamos diciendo de que este libro es una serie de predicciones acerca del futuro. Si este fuera el caso, Juan sería más como Nostradamus o como Vini Vidente o cualquiera de esos que están por ahí, ¿no? No, Juan está más bien en línea con Ezequiel y Daniel y Jeremías e Isaías y Baruch, y Habacuc y todos estos, ¿no? Con los profetas de la Escritura. Está en línea con estos profetas. Y algo que usted y yo tenemos que entender es lo siguiente, como dice un comentarista: una de las más grandes tragedias en la iglesia en nuestro día es que el libro de Apocalipsis ha sido estrechamente e incorrectamente interpretado con un enfoque obsesivo en el futuro y sobre todo en el fin del tiempo, con el resultado de que hemos pasado por alto el hecho de que el libro de Apocalipsis contiene muchas verdades profundas y ánimo que tienen que ver con la vida cristiana y con el discipulado. O sea, el libro es visto como una bola de cristal donde podemos ver qué va a pasar en el futuro, y eso es incorrecto. Y porque el libro está en línea con la profecía bíblica, el libro es proclamación y es predicción. ¿Hay predicciones acerca del futuro? Claro, por supuesto. Díganme ustedes una predicción que el libro de Apocalipsis hace. Pues la venida de Cristo, ¿no? Y eso va a ocurrir en el futuro, por supuesto. Pero el libro, amados hermanos, no habla principalmente o únicamente acerca de eventos futuros. El libro habla del pasado, el libro habla del presente también. Y cuando decimos que el libro de Apocalipsis es una profecía, queremos decir que ofrece, y esto es muy importante, por favor preste atención a esto, que el libro es una profecía quiere decir que ofrece una perspectiva de la realidad o acerca de la realidad, una perspectiva que viene de Dios, una perspectiva celestial, una perspectiva divina acerca de la realidad. Y el libro nos dice que hay luchas espirituales que están ocurriendo detrás de las escenas de lo que aparentan ser meros eventos terrenales. O sea, el libro es Apocalipsis en el sentido de que descubre, ¿sí? Quita el velo y te permite entender qué es lo que sucede detrás de los eventos de la historia que todos atestiguamos todos los días. Nos ofrece una perspectiva divina de la realidad. Ahora, este libro es una clase especial de profecía. Es profecía apocalíptica. Y esto significa que, vaya, esta es la interpretación revelatoria de Dios de la historia. Es la interpretación de Dios de lo que sucede en la historia. Esta es la revelación de Dios y la interpretación de Dios a través de visiones acerca de lo que Él ha decretado para el pasado, presente y futuro. Así entonces, en otras palabras, esta revelación nos da a todos los cristianos, nos da una cosmovisión, una visión del mundo, una manera de ver e interpretar la vida, la realidad, una interpretación de la historia a través de una perspectiva divina. Y esta interpretación de la historia es contraria a la evaluación de la historia
y es contraria a los valores de este mundo. Es contraria a la perspectiva terrenal. En otras palabras, usted y yo todos los días recibimos una perspectiva acerca de lo que sucede, una interpretación acerca de la vida. ¿De dónde la recibimos? De los medios, de lo que leemos, de lo que vemos, de lo que oímos, de nuestras conversaciones, de nuestras clases, etcétera, etcétera, etcétera. Recibimos interpretaciones acerca de la vida, acerca de lo que sucede. En el libro de Apocalipsis, Dios nos está dando una interpretación de la realidad desde la perspectiva divina acerca de lo que sucede, ¿sí? Acerca de la vida, acerca de la historia, acerca de los sucesos, acerca de los eventos. Por ejemplo, ¿sí? Experimentamos nosotros sufrimiento, experimentamos carestía, experimentamos persecución, experimentamos un montón de cosas. Bueno, el libro de Apocalipsis nos ayuda a interpretar la vida, pero por otro lado, todos los días el mundo nos dice: la vida se trata de esto, así debes vivir tu vida. La vida se trata de aquello, debes vivir tu vida de esta manera. Bueno, amados hermanos, Apocalipsis, y aquí le pido que preste mucha atención. Apocalipsis, en las palabras de un profesor mío, es la revelación de Dios a 7 iglesias de Asia Menor que pasaban por tribulación, y a la iglesia de todas las épocas. Es la revelación de un mensaje triunfante, y el mensaje triunfante es este: detrás de las escenas de la historia, y a pesar de las tribulaciones de la historia, el reino de Dios está en el poder, y Jesucristo es el Rey de Reyes y está sentado en el trono de su Padre, ejecutando su juicio soberano sobre el mundo. Ese es el mensaje de Apocalipsis. Y aunque el ojo carnal, aunque el ojo físico, ¿sí?, interpreta los eventos de la historia en una manera en que le hacen creer o le hacen ver que a menudo pareciera que lo opuesto es verdad, a pesar de que el ojo físico nos puede decir otra historia, el libro de Apocalipsis nos ayuda a entender que a pesar de que la iglesia de Jesucristo pudiera parecer despreciada y derrotada, es Jesucristo quien reina y gobierna sobre todos los soberanos de la tierra. Es Jesucristo que está en el trono, y sus propósitos pacientemente están siendo llevados aquí en el mundo. Así que es triste ver el libro de Apocalipsis como mera futurología. Deshágase de esa manera de ver el libro. No es una bola de cristal. El libro de Apocalipsis es un mensaje para usted y para mí, para todas las épocas. El libro de Apocalipsis no es futurología, es una cosmovisión. Es una cosmovisión. Bueno, pero Apocalipsis no solamente es Apocalipsis no solamente es profecía, también es una carta. Una carta. Niños, ¿se acuerdan ustedes? No se acuerdan, no creo. ¿Se acuerdan cuando había un programa ahí en la tele que se llamaba Las Pistas de Blue? ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando decía Steve? Cuando yo estaba más flaco y tenía más pelo me parecía Steve. ¿Okay? ¿Se acuerdan que decía? Llegó, llegó una carta. ¿Se acuerdan? El correo ya llegó anunciando su... ¿Quiénes cantan eso? David, Jorge, Juan, los que veían a Blue, ¿no? Los niños están, ¿de qué está hablando? Pero bueno, el libro de Apocalipsis es también una carta, niños. ¿Alguna vez han recibido una carta? No, ustedes no, pero nunca han recibido una carta, pobrecitos niños. Papás, escriban una cartita a sus niños para que les llegue en el correo, ¿no? Pero bueno, 3 años después, pero bueno. El libro de Apocalipsis es una carta. ¿Dónde vemos esto? Bueno, versículo 3. ¿Qué dice el versículo 3? Bienaventurado el que lee. Y uno pudiera argumentar, bueno, pues puede ser un libro, no una carta. Pero en el versículo 4, Juan se dirige a las 7 iglesias.
Y luego tiene un mandato específico que el Señor Jesús le da y dice: escribe todo lo que has visto y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. ¿Sí? Es el versículo 11. ¿Okay? Escribe lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Ahora, esta es una carta, ¿sí? Una carta enviada a 7 iglesias. Lo vamos a ver más en detalle la próxima semana. Y usted dirá: ¿solamente había 7 iglesias en Asia Menor? No. ¿Eran reales esas iglesias? Sí, pero no eran las únicas. ¿Por qué 7? Porque el libro de Apocalipsis es altamente simbólico y los números en Apocalipsis son simbólicos. Y el número 7 en Apocalipsis significa algo que está completo, algo que es perfecto y completo. Así que las 7 iglesias son representativas ¿de qué? De toda la iglesia en todas las épocas. Ahora, esta carta, hermanos, esta carta, y aquí hay algo muy importante, es el libro entero. El libro entero. Normalmente, ¿qué pensamos los cristianos? ¿Cuáles son las cartas? Lo que encontramos en el capítulo 2 y capítulo 3. La carta a Éfeso, la carta a Esmirna, la carta a Pérgamo, la carta a Sardis, ¿verdad? Es lo que pensamos, pero no. El libro entero es una carta enviada a todas las iglesias, ¿sí? Tenemos algunos indicios de esto, por ejemplo, cuando nosotros vemos en el mensaje a cada iglesia. Por cierto, esos mensajes no son cartas, sino son mensajes proféticos dirigidos a cada iglesia. Y en el libro, sí, nosotros vemos qué se dice en esos mensajes. El Espíritu oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, ¿sí? A las iglesias. Bueno, muy bien. Ahora, entonces es una carta. ¿Qué clase de libro es el libro de Apocalipsis? Lo voy a decir de esta manera. El libro de Apocalipsis es una profecía apocalíptica en forma de una carta circular. Ahora, una carta circular. ¿Qué es una carta circular? Bueno, una carta que tenía la intención de ser pasada de iglesia en iglesia. De iglesia en iglesia. No había muchas copias en ese momento y la intención era que pasara de iglesia en iglesia. Eso es el libro. Ahora, aquí no digamos tenemos una aplicación relevante para nuestras vidas, pero pasamos inmediatamente a las 2 últimas preguntas de manera más breve. Número 2, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito del libro de Apocalipsis? Versículo 1, vaya al versículo 1, nos habla del propósito. La revelación de Jesucristo, nos dice, ¿no es cierto? ¿Cuál es el propósito? Primero que nada es ¿qué? Revelar. ¿Verdad? Es revelar, no esconder. No esconder. ¿Y dónde podemos ver esto? Bueno, como se indica en la palabra griega que está en el título, que es Apocalipsis. ¿Qué quiere decir Apocalipsis? Algo que está siendo descubierto. Aunque para la mayoría de nosotros el libro parece no lograr lo que promete, ¿verdad? Porque chispas decimos, no parece revelar gran cosa, parece esconder, y no es cierto. Como dice un amado profesor, para muchas personas el libro no es revelación, más bien es un misterio profético que escapa a nuestro entendimiento. Pero hermanos, el libro revela, el libro descubre, el libro muestra, el libro no oculta su mensaje. Por favor, noten que en el versículo 1 se afirma que el libro es dado ¿para qué? Para manifestar a sus siervos, para mostrar a sus siervos las cosas que pronto tomarán lugar. Esta revelación tiene este propósito. ¿Cuál es el propósito? Mostrar a los siervos de Dios algo. ¿Quiénes son estos siervos de Dios? Usted y yo. El libro, hermanos, no fue dado a los eruditos bíblicos solamente. El libro no fue dado a los expertos en profecía solamente. El libro no fue dado a aquellos que tienen doctorado en el Nuevo Testamento solamente. El libro no fue dado a teólogos solamente. El libro fue dado a todos los cristianos, a usted y a mí, a los niños, a los jóvenes, a los ancianos, al erudito, al trabajador de una fábrica. El libro fue dado para todos nosotros, para nosotros. Bueno, como dice el doctor Poitres, si tú eres un siervo de Cristo, este libro es para ti. Y tú puedes entenderlo. Este libro es la palabra de Dios para ti. Como dice el doctor Kistemaker, en Apocalipsis el Dios triuno está revelando su palabra a su pueblo. ¿Y qué está revelando ahí?
las cosas que pronto deben tomar lugar. ¿Y cuál es el significado de pronto aquí? ¿Qué significa pronto? Por supuesto, es importante esto. Para los recipientes originales, para los que recibieron esta carta originalmente, pronto significaba, las cosas que han de suceder pronto significó que la persecución pronto sería una realidad. O sea, ¿qué le está diciendo el Señor? Abróchense el cinturón. ¿Sí? Prepárense. Abróchense el cinturón. ¿Ok? Pero este solamente es un aspecto de las cosas que habrían de suceder. Debido a que el Apocalipsis, como hemos dicho, no solamente es un libro acerca del pasado, como en la perspectiva preterista, ni tampoco solamente acerca del futuro, como en la perspectiva futurista. Bueno, aunque tiene que ver con ambos, con pasado y futuro, el libro de Apocalipsis se trata de la vida presente en la iglesia. El libro trata acerca del periodo de tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo, el cual en la Escritura es conocido como los postreros días. ¿Cuándo comenzaron los postreros días? Cuando el Espíritu Santo fue derramado. Los postreros días fueron introducidos con la venida de Cristo, que puso en marcha el fin de la historia. Los postreros días son el periodo de tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo, y Apocalipsis habla acerca de la vida en ese periodo de tiempo. Así entonces, amados hermanos, el libro de Apocalipsis no está hablando nada más del fin del mundo, está hablando acerca de cosas que son relevantes para todo el pueblo de Dios en todas las épocas. Y como dice otro profesor mío, el libro no es nada más acerca de que Jesús viene con las nubes, ¿sí? Y todo ojo lo verá. Pero el libro también se trata de ¿qué? De que Jesucristo es el soberano de los reyes de la tierra. Y que, por supuesto, en cualquier tiempo o en cualquier lugar, el mensaje de Apocalipsis es relevante. La meta de Apocalipsis, entonces, dice un comentarista, es dar ánimo a los creyentes, es dar aliento a los creyentes de todas las épocas. Ánimo con respecto a qué, de que Dios está obrando sus propósitos. Las cosas, aunque estos ojos nos digan otra historia, las cosas no suceden por accidente. Las cosas no suceden al azar. Dios está llevando a cabo sus propósitos. En medio de tragedia, en medio de sufrimiento, en medio de pérdida y en medio de aparente dominio satánico. Dice este comentarista, el libro de Apocalipsis es el grito de batalla de la Biblia. Es el clamor de victoria, porque en este libro, más que en cualquier otro libro del Nuevo Testamento, se nos revela, se nos habla de la victoria final de Dios sobre todas las fuerzas del mal. Me encanta cómo lo pone un teólogo. Satanás en el libro de Apocalipsis lucha en contra del reino de Dios, ¿sí? A lo largo de todo el libro, ¿sí? Pero lucha como un enemigo ya derrotado. En el libro de Apocalipsis, el resultado final nunca está en duda. De hecho, ya que Apocalipsis fue escrito después de la primera venida de Cristo, después de la inauguración de su reino mesiánico, debemos entender que la visión de Juan presupone que la cabeza de Satanás ya ha sido aplastada. Que la cabeza de la serpiente ya ha sido aplastada por Cristo en el Calvario, y que la derrota final de Satanás es segura debido a la resurrección de Cristo. Pero no cometa el error de pensar que no hay conflicto. Hay conflicto real en el cual el pueblo de Dios va a sufrir grandemente en manos del diablo. Pero habiendo sido ya derrotado por la cruz de Cristo y por su tumba vacía, Satanás es presentado en el libro de Apocalipsis como un animal herido que está ciertamente agonizante, pero que es absolutamente vicioso e irracional en su ira debido a que su final se acerca. Satanás hace guerra en contra de los santos, pero Satanás no puede ganar. Satanás no puede triunfar. Cuando les mata, ¿qué dice el libro de Apocalipsis? Ellos vuelven a la vida y reinan con Cristo. De hecho, hay un conflicto, pero el resultado final de este conflicto nunca está en duda. Por eso, cuando se pregunta, ¿podemos entender el libro de Apocalipsis? La gente
dice, ¿podemos entender? Una vez dice el doctor Poitras, una vez unos seminaristas estaban jugando básquet y vieron al intendente del lugar donde estaban jugando básquet y vieron que estaba leyendo un libro, ¿sí? Y entonces se acercaron a él para preguntarle, oiga, ¿qué está leyendo? Y el intendente, ¿no? Que estaba ahí, el afanador, pues, le dice, la Biblia. Sí, dicen los seminaristas, como Heisler y como Juan y como yo en algún momento, ¿no? ¿Y qué libro de la Biblia está leyendo? Apocalipsis. Sí, y entonces pensaron, vamos a ayudar a esta pobre alma, ¿no? A darle una clase de Apocalipsis. ¿Y entiende lo que lees? Sí, dice él. A ver, ¿qué quiere decir? Que Jesús gana. Amén. Por supuesto, ese es el mensaje del libro de Apocalipsis, niños. ¿Quién gana? Jesús, ¿verdad? Y número 3, para concluir. Ya vimos qué clase, bueno, hay mucho más que decir, hermanos. Mucho más. Pero ya vimos, primero que nada, qué clase de libro es. ¿Qué clase de libro es? Profecía apocalíptica en forma de una carta circular. ¿Para qué fue dado? Para revelar a los siervos, ¿verdad? Para dar a conocer a los siervos una perspectiva celestial de la historia, para darnos una cosmovisión, para animarnos. Y número 3, ¿cómo debo responder? ¿Cuál es la respuesta apropiada al libro de Apocalipsis? Versículo 3, vean conmigo, versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Bueno, como dice el doctor Poitras, Dios conocía que nosotros los siervos tendríamos cierta reticencia, ¿no? Así como que íbamos a decir, ay no voy a poder entender este libro. Así que para animarlos Dios hizo algo. ¿Qué es lo que Dios hizo? Pronunció una bienaventuranza sobre aquel que lee y que oye y que guarda las cosas escritas aquí. ¿Sabía usted que el libro de Apocalipsis es el único libro que contiene una bienaventuranza para el que lo lee? ¿Sabía usted eso? Y ni aún así lo leemos, ¿verdad? Es el único libro que dice, bienaventurado eres si lo lees, ¿no? Bienaventurado eres si lo escuchas, si vienes a la iglesia Jesús todos los domingos a escuchar la palabra. Bienaventurado eres si lees y escuchas, pero sobre todo si guardas lo que está escrito en este libro. Esta es la primera de 7 bienaventuranzas que encontramos en el libro. 7 bendiciones, eso quiere decir. Las 7 bendiciones son creer y oír. O sea, tienen que ver con creer y oír la revelación, capítulo 1. Ser fiel hasta la muerte, capítulo 14. Estar listo para la segunda venida, capítulo 16. Recibir descanso de nuestras labores, capítulo 14. Responder a la invitación que se nos hace a participar en las bodas del Cordero, capítulo 19. También participar en la primera resurrección, capítulo 20. Y también que se te conceda el derecho de comer del árbol de la vida, capítulo 22. Y entrar ahí mismo en el capítulo 22 a la Nueva Jerusalén. Esta bendición es pronunciada, la primera de ellas es pronunciada ¿sobre quién? Sobre los que leen. Ahora aquí usted tiene que entender algo. Cuando dice aquí bienaventurado es el que lee, primero se está refiriendo a quién? A una persona, probablemente el pastor de la iglesia, que debía leer esta carta a la congregación. En ese tiempo, pues obviamente no todos tenían una copia personal de la carta. ¿Sí? La carta llegó hasta ellos y el pastor de la iglesia o alguien designado para ello debía leerla fielmente a la iglesia. ¿Sí? Fielmente, sin añadir y sin quitar. Bienaventurado es el que lee. Ahora, aquí una nota aparte, una nota especial. Esto nos habla, hermanos, de la importancia de la lectura pública de la palabra. Mire, no solamente no tenían una copia a su disposición, sino que algunos no podían leer. ¿Por qué? Porque no sabían leer. Ahora, en ese tiempo era importante que la lectura fuera hecha en público, ¿sí? En el culto público. Y le decía, esto nos habla de la importancia de la lectura pública en el culto corporativo de adoración. ¿Por qué? Porque probablemente esa es la única Biblia que la mayoría de ustedes van a oír en toda la semana. Por eso se requiere que los que lean con claridad y con fidelidad.
Porque a lo mejor se duermen durante el sermón, pero ya escucharon la lectura de la palabra. ¿Sí? Y sobre todo que vivimos ahora en una época en la que no queremos leer, en la que la tecnología ha atrofiado nuestros cerebros y ya no podemos leer. Sobre todo en una época que no es que no tengamos una Biblia a nuestra disposición, sino la que la tenemos arrumbada ahí en algún lugar, ¿sí? O peor aún, tenemos 458 Biblias en nuestro celular, pero ninguna leemos. O sea, es muy importante la lectura pública de la palabra, pero por extensión también la bendición es para usted que lee este libro. Léalo, ¿sí? Lea este libro. Niños, lean el libro de Apocalipsis. No le tengan miedo, al contrario. ¿Qué nos dice el libro? Jesús gana, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. Y una bendición se pronuncia sobre aquellos que escuchan, pero sobre todo, aquí viene la respuesta apropiada. Aquellos que, ¿qué? Dice el versículo 3. Aquellos que guardan las cosas escritas en este libro, en esta profecía. Ahora bien, este libro, ¿sí?, tiene una dimensión ética. O sea, no es nada más que bonito, ya lo leí, ya lo entendí. No, el libro es para ser guardado. ¿Qué quiere decir eso? Para ser obedecido. Esta es una palabra que usa Juan en otros escritos, ¿sí? En sus otros escritos para hablar acerca de obediencia a los mandamientos de Dios. Si me amas, guarda mis mandamientos. La misma palabra, pues. Ahora, ¿qué respuesta se demanda de usted y de mí? Obediencia a esta profecía. El libro ofrece, dice alguien, una perspectiva completamente diferente de la que el mundo ofrece acerca de la vida, acerca de la realidad. Y los creyentes entonces nos enfrentamos con una decisión. ¿Cuál es la decisión? ¿Vas a alinear tu vida a lo que el mundo dice? ¿Vas a creer lo que el mundo dice? ¿Vas a aceptar las explicaciones del mundo? ¿Vas a aceptar las sugerencias del mundo? ¿O vas a aceptar lo que el mundo te promete, te ofrece? ¿Vas a aceptar la descripción del mundo acerca de la vida? ¿O vas a creer la revelación de Jesucristo? Esa es la decisión. Y esta decisión es sumamente importante porque, escúchalo bien, creyente y no creyente, tu destino eterno depende de la elección que tú haces. Si decides creer lo que el mundo dice, esto tendrá una consecuencia fatal. Pero si crees por gracia en la revelación de Jesucristo, tendrás bienaventuranza eterna. Sí, sufrirás en este mundo, pero tendrás bienaventuranza eterna. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Dice Juan, porque el tiempo está cerca. Ahora, aquí hay algo muy importante. No está hablando aquí necesariamente de la inminencia del retorno de Cristo, porque el tiempo está cerca. Aquí hay una palabra, en griego hay dos palabras por lo menos para tiempo. Una es cronos, de donde tomamos cronología, cronómetro, cronograma, etcétera. Y también está kairos, ¿sí? Para algunas hermanas, Cairo era un grupo noventero que cantaba, pero kairos se refiere ¿a qué? Se refiere a un momento oportuno. Esta palabra tiene el sentido de que, escuche muy bien por favor, ya estamos aquí en el mero final, pero es muy importante. La palabra significa un tiempo de decisión. O sea, para los lectores originales, el tiempo de decisión ya había llegado. ¿Por qué? ¿Se acuerdan qué les dijo? Ellos ya estaban empezando a ver en el horizonte los primeros nubarrones de persecución. ¿Sí? Este libro es dado para animarles en medio de lo que van a enfrentar. Al darles una perspectiva correcta de la vida, al ojo físico, lo que iba a parecer es que Satanás estaba ganando, porque la iglesia sería perseguida y los cristianos sufrirían grandemente. El libro les es dado para animarles a perseverar y ser fieles hasta la muerte. El tiempo de decisión había llegado. Bienaventurado es el que, no solamente el que oye, el que lee, sino el que cree y obedece las palabras de este libro. ¿Sabe qué, hermano? Para nosotros también el tiempo de decisión llegará más pronto que tarde. Pero no tenemos que únicamente pensar en la persecución, de la cual ya vemos los primeros nubarrones en el horizonte. Ya empezamos a ver
estas nubes de tormenta que se están formando en el horizonte, ¿sí? En el mundo sociopolítico estamos empezando a ver estos primeros indicios de sufrimientos para los cristianos en esta parte del mundo. Nada que otros cristianos no estén sufriendo en otras partes del mundo. Más de 300 millones de cristianos son perseguidos todos los días por su fe en Cristo Jesús. La ONU no hace nada al respecto, ningún gobierno hace nada al respecto. Cristianos son martirizados todos los días. Perdón, con todo respeto voy a decir esto, no está bien que se haga. Alguien hace un comentario, como por ejemplo le dijo a ella, a alguien que se hace llamar él, y entonces los medios de comunicación crucifican a la persona. Nadie habla de lo que niños y adultos y jóvenes sufren todos los días por su fe en Jesucristo. Nadie habla de estas cosas. Infórmese acerca de lo que sucede en el mundo. Nuestro tiempo está viniendo también, y el tiempo de decisión también ha llegado. ¿Vas a creer lo que Jesús dice o lo que el mundo dice? ¿Vas a vivir tu vida a partir de lo que el mundo dice o a partir de lo que Jesús dice? El tiempo de decisión ya llegó. ¿Voy a ser fiel a Jesucristo o no? Y para aquellos que deciden ser fieles, tenemos un libro que nos da mucho ánimo, y ese libro se llama Apocalipsis. Así entonces, hermanos, yo sé, me tomé un tiempo un poco más largo, lo entiendo, lo sé, ¿sí? Pero hemos llegado entonces al final de esta pequeña introducción, aunque no parezca pequeña, ¿sí? Hemos llegado al final, y en esta introducción hemos visto qué clase de libro es este libro, cuál es el propósito de este libro y cuál es la respuesta que se demanda de usted y de mí. Bueno, aquí entonces hay un llamado para aquellos que son cristianos. Y el llamado es a recibir esta bienaventuranza que se ofrece en este libro. Hermano, esta semana lea el libro de Apocalipsis. Papá, mamá, lea el libro entero a sus hijos en una sola sentada, como en una película, ¿no? Se pasa 2 horas y media en Netflix, bueno, 2 horas o menos quizá, 1 hora leyendo de corrido el libro de Apocalipsis, ¿sí? Lea la historia de este libro, ¿verdad? Esa es una tarea para usted. Si no conoce el libro, léalo esta semana. Pero también, por supuesto, que por la gracia de Dios, usted también, como estos lectores originales, pueda tomar la decisión de creer la revelación de Jesucristo y vivir su vida de acuerdo a esta revelación. Si usted no es creyente, usted quizás estará un tanto confundido en este momento. Pero yo le animaría a que podamos tener alguna conversación con respecto a, no solamente al libro de Apocalipsis, sino quién es aquel a quien este libro revela. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo realmente? ¿Y qué hizo Jesucristo? ¿Y qué demanda Jesucristo? ¿Y qué promete a Jesucristo? Consideremos pues a Jesucristo, platiquemos acerca de Él. Así que le invito, si usted quiere, podemos hacer una cita y conversar acerca de quién es este que es revelado en las páginas de Apocalipsis. Dios bendiga su palabra y Dios bendiga a cada uno de ustedes. Amén.